Nuestro siguiente protagonista es José Antonio Mesa, que aunó con su formación los dos aspectos de los que ha venido hoy a hablar y yo creo, y si no que lo corrija, son sus dos pasiones. Es licenciado en Biología y además por la Universidad Complutense y máster en Finanzas. O sea, ha aunado algo que podéis pensar que está muy distante como es la biología y las finanzas, pero si se aúne y de qué manera lo vais a ver en José Antonio. Hoy es partner de Alta Life Ciencia y una firma de Venture Capital que invierte en compañías del sector de la salud. Su presencia aquí en Granada, una provincia con un sector biotecnológico cada vez más pujante, resulta especialmente interesante. Así que un fuerte aplauso para nuestro siguiente protagonista, para José Antonio Mesa. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es genial volver a casa. Yo soy granadino, o sea que volver a donde uno empezó toda la historia es apasionante y la verdad es que es un gusto. Escuchando a Tom me recuerda lo diferentes que son los sectores de TIC, de digitales, del sector biotech en general. Estaba hablando de jóvenes que montaban empresas y la volvían a montar y fracasaban y montaban una aceleradora y había sinergias y montaban otra nueva empresa. Y claro, yo me estaba imaginando estos recién licenciados o después del primer trabajo técnico que se les ocurre una idea y que intentan montar esa empresa, y luego imaginaba los emprendedores con los que yo lidio habitualmente. Son emprendedores que llevan 20 años investigando sobre una molécula o 30 años siendo los mejores del mundo, de los mejores del mundo en un target para oncología. Gente superdotada, porque son mentes privilegiadas, y cuando se lanzan a este mundo, se lanzan a algo totalmente novedoso, fuera de su ámbito de confianza, de su ámbito de confort, pero además sin tampoco ningún interés en lo que es la empresa o en lo que es el desarrollo. Y que ya les va bien, ¿no? Pero eso da un poco de idea de lo diferentes que son esos sectores. Y escuchando todo, la verdad es que me lo recordaba. Hoy yo me voy a sector biotech. Es un sector... para el otro lado, ¿no? Hacerla solo con esta slide va a ser un poco... Disculpad. Siempre... No. Tom ya ha hablado. Este soy yo. Vale. Ahora sí. La biotecnología, en general, he escuchado que hay diferentes tipos. Al final es una tecnología que se aplica a varios sectores. Se habla de biotecnología blanca, biotecnología verde, biotecnología azul, biotecnología roja. Yo me voy a enfocar sobre todo en la roja, ahora vemos lo que es. La blanca, estamos hablando de tecnologías biológicas aplicadas a procesos industriales, normalmente, enzimas que provocan mejores detergentes, o sea, cosas muy enfocadas a la industria. La verde, como podéis imaginar, son las plantas, cultivos resistentes, mejores cultivos o más eficientes. Y la azul, a lo que es el mundo marino, biotecnología que nace de los seres vivos que están en el mundo marino. Yo me enfoco sobre todo en la tecnología roja, que es la enfocada a healthcare, a la salud. Es una sola de las áreas, pero es donde el capital riesgo, donde la inversión es diferencial a lo que puede haber en otros sectores. Para empezar, creo que conoceréis todos a este personaje. Bueno, los más jóvenes quizá ya les cueste un poco más. Es Michael J. Fox, es el protagonista de Regreso al Futuro. Y si no lo sabíais, pero os lo digo, a los 29 años, cuando empezó a su carrera a despuntar, se le diagnosticó con un Parkinson juvenil.
el Parkinson juvenil es una forma de Parkinson que aparece pues, entre los 20 y los 35 años, que evoluciona mucho más despacio, pero que es igual de grave y es igual de mortal. Él con 29 años, la verdad que le costó afrontarlo, y a los 7 u 8 años después pensó, a ver, yo soy rico, pues, oye, con el dinero que tengo, yo creo que me puedo curar. O sea, ahora no hay tratamiento, pero con el dinero que tengo y mis amigos que son ricos, yo creo que me puedo curar. Pues tuve la oportunidad de conocerle hace 5 o 6 años y me contaba que sí, que eso es lo que pensó, que se iba a curar, que con el dinero que tenía podía montar una fundación, la Michael J. Fox Foundation, que se llama. Llamó a sus amigos, que eran igual de ricos que él, y montó una fundación que hasta ahora lleva 19 años en marcha, que ha invertido 900 millones de euros en la investigación contra el Parkinson y que solo el año pasado invirtió más de 100 millones de dólares. Pues me decía que después de 900 millones de dólares, 19 años y un esfuerzo pero titánico en la investigación contra el Parkinson, sigue tomando exactamente el mismo fármaco que hace 20 años. Sigue tomando su levodopa y otros fármacos que le ayudan a paliar los efectos secundarios de ese fármaco. Pero es que ese fármaco, la levodopa, empezó a darse en los años 60. O sea, hace más de casi 60 años que los enfermos de Parkinson siguen tomando el mismo medicamento. Esto es solo para dar un poco de idea de a qué nos enfrentamos cuando estamos hablando de investigación contra enfermedades tan letales y tan desafortunadas como es el Parkinson, u otras, obviamente. Entonces me gustaría daros unas pinceladas de lo que significa desarrollar este fármaco y luego entraremos en lo que es cómo pagamos esto, ¿no? Pero al principio estamos en la universidad, este investigador que lleva muchos años investigando descubre una posibilidad de que una molécula o un proceso biológico que puede tocar y que pudiera ser efectivo en el tratamiento de una enfermedad, por ejemplo, o mejorar el tratamiento de una patología, en cáncer, en Parkinson, Alzheimer, un montón de enfermedades que todavía necesitan de nuevas terapias. Después, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que salir de la academia, porque la academia, la universidad, el hospital, ya no le va a financiar nada más. Entonces tiene que salir de la academia para hacer un desarrollo preclínico. Y cuando digo preclínico es que es en animales, normalmente, o en tubos de ensayo. En ese desarrollo se hacen pruebas farmacológicas, se busca la mejor formulación de esa molécula que ha encontrado, se prueba en las ratas o en los ratones o en otros animales que no sea tóxico, o que sea lo menos tóxico posible, y se estructura la molécula de forma que pudiera llegar a ser un fármaco. Todo esto puede tardar pues, en torno a 3 o 4 años más, aparte de todo lo que lleva ese investigador trabajando. Después de esto, te autorizan a que pruebes este fármaco en humanos. Aquí hay fase 1, fase 2, fase 3, que simplemente es, primero pruebas que no es tóxico, o sea, se lo das a un grupo de individuos, normalmente individuos sanos, a los cuales se muestran voluntarios para probarlo, y vemos que no es tóxico. Después, cuando hemos demostrado que no es tóxico, te permiten ajustar la dosis ya con enfermos. Y en la fase 3 demuestras que es eficaz y que la población de pacientes se va a ver beneficiada por la existencia de ese fármaco en el mercado. Y una vez llega al mercado, se aprueba, se negocia el precio con las agencias de cada país. Hoy no entraremos, pero esto es otro de los retos más importantes, es cómo vamos a seguir pagando los tratamientos que van apareciendo. Y, en general, esta última parte de mercado ya corresponde normalmente a la industria farmacéutica. Por lo tanto, vemos que hay
una etapa que está cubierta por la financiación pública, por la financiación de la academia, mejor o peor. En España pues, no es muy boyante, pero no es óbice de la buena ciencia que aparece en nuestros centros. Y la parte final, una vez entra aquí la industria farmacéutica, pues también puede llegar a estar cubierta. Es la más cara, es la que más necesita de inversión, pero suele estar cubierta por la industria farmacéutica. En medio hay un gap de financiación que también es de oportunidad, obviamente, porque desarrollar esto hay un riesgo muy alto. Estamos hablando de que cada, diremos, 1000 moléculas, 10 pueden llegar a etapas tardías y 1 o 2 llegar a ser un nuevo fármaco. O sea, estamos hablando de riesgos de fracaso muy altos, pero a la vez necesitamos entre 50 y 100 millones de euros solo para aprovechar esta oportunidad. O sea, estamos hablando de que para poder probar que tu fármaco es interesante, que puede llegar a humanos y que en humanos demuestras que sigue siendo interesante, necesitas esa cantidad de dinero. No puedes montar, morir, si no me gusta, hago otro. O sea, hay que hacer un trabajo mucho más sólido aquí para poder invertir esta gran cantidad de dinero. Entonces, imaginemos cómo se puede producir esa conversación de un investigador que lleva 30 años en la industria, en la academia, que quiere desarrollar, porque ha descubierto que tiene una molécula muy interesante, que quiere desarrollar todo ese proceso. Y se va al banco. Se va al banco y le dice que va a necesitar pues 1 o 2 millones de euros para empezar. Que quiere probar en unos ratones, que a ver si lo que él ha probado en su laboratorio sigue teniendo sentido, pero que luego necesitará unos 15 millones más. Unos 15 millones más para poder llegar a cerca de los humanos y poder hacer los primeros ensayos que demuestren que sus hipótesis son buenas, pero que al final necesitará unos 50 aproximadamente para terminar ya sí pudiendo ser una molécula efectiva. Pero que además, pero en ese tiempo que no se preocupe el banco, pero que no va a generar recursos, no va a generar ingresos, no vende, solo gasta o invierte, solo usa los recursos que se dejan para hacer todos los ensayos, pero la empresa no vende. Línea, top line, los que soy más de empresa, los empresarios, línea de ingresos, 0. Un año, otro año, otro año. Y además, como habéis visto, se puede morir el proyecto en cualquier momento porque el riesgo es muy alto. El riesgo la probabilidad de éxito es baja. Y que la experiencia que él tiene en gestión de empresas pues es 0. Él ha sido un laboratorio. O sea, con estos elementos, lo más normal es que la persona del banco le haya cerrado la puerta y lo haya echado mucho antes de llegar al final. La banca no es el sitio donde se puede financiar este tipo de proyectos. La charla de Tom me ha venido muy bien porque ha introducido algunos de los elementos de inversión y de financiación, pero como veréis es totalmente diferente en cómo se comportan y cómo lo podemos enfocar. Pero en un principio pues siempre están las tres Fs que he comentado, muy apoyado en financiación pública, que ayuda a que pueda pasar esta parte de descubrimiento. En el desarrollo preclínico empiezan a entrar algunos business angels, inversores pequeños, fondos pequeños. Los business angels de aquí no son tan habituales, desafortunadamente. Y normalmente es el venture capital, el capital riesgo, el que toma la mayor parte de ese riesgo, de los 50 a 100 millones que cuesta y que obviamente no está todo, se lo iba a decir, porque nos ha dicho que solo miramos por el dinero, que solo estamos enfocados en la rentabilidad, pero luego ha dicho que él solo entra en los proyectos que tiene 10 y que su TIR es 200 y pico %. Estamos aquí por la pasta, obviamente. Hay una oportunidad y se intenta aprovechar. Igual que en los business angels, en un momento determinado, ven que pueden aportar, ayudan y mueven proyectos que están muy tempranos,
que todavía hay unos riesgos inasumibles para el capital del capital riesgo y ayudan a eliminar esos primeros riesgos. Luego entra el Venture Capital y luego podemos hablar de IPOs, de bolsa, pero como queda tan lejos, no lo vamos a tocar, que es la última alternativa para financiar las últimas etapas del desarrollo. Las 3 Fs ya lo ha comentado Tom, los friends, los fools and family. Lo que sí que no ha comentado es que cuando se invierten los friends, los fools y los family, normalmente pierdes los amigos, no te quites de encima a los locos y a la familia la tienes que aguantar cada cena de Navidad, preguntándote qué ha pasado con mi dinero, cómo va la empresa, qué es lo que estás haciendo. Es un dinero que es con el que hay que empezar, pero tiene pues esos inconvenientes, mejor o peor. Pero sobre todo, falta una F. Él lo ha puesto siempre, lo hablaba cuando Tom hablaba de cómo montaban las compañías, pero falta una F. Yo siempre digo que no son las 3 Fs, son las 4 Fs. Y hay una F que es la de founder. El founder tiene que tener skin in the game, tiene que tener un riesgo más allá de su coste de oportunidad. No, es que podría estar en una farmacéutica haciendo otra cosa, o es que podría estar en Telefónica y sin embargo estoy aquí montando esto. No, no me vale. Founder tiene que arriesgar, tiene que tomar un riesgo financiero, igual que lo está tomando los friends, los fools. El founder tiene que tener cierto skin in the game. Pero bueno, esto es más allá. En este tipo de compañías, cuando necesitas 50, 100 millones de euros, obviamente este dinero no es significativo. Simplemente da señales de cuánto el entorno, el founder y el entorno del founder se creen que este proyecto puede salir adelante. Luego están los business angels. Sí que me gustaría hablar de los business angels algo más. Me hubiera gustado que luego se comentara Tom. Porque hay varios tipos de business angels. Los business angels no son todos iguales. Todo el dinero no es lo mismo. Hay business angels que son consultores realmente, que te ponen 10.000 euros y te cobran 50.000 euros por su asesoramiento. Huid de ellos. O sea, si necesitas asesoramiento, contratas un asesor. Si necesitas un inversor o un business angel porque te va a aportar otras cosas, buscas un business angel. Pero los consultores no son buenos business angels. Los empresarios o emprendedores, esos suelen ser gente que te pueda aportar, más allá del dinero que pueda tener, cierto conocimiento de gestión empresarial. Perfecto. Igual que los inversores que vienen, pues, tienen un patrimonio familiar y quieren invertir en algunas empresas. Ese tipo de business angels son los que te pueden ayudar. Uno, por conocimiento en el sector o conocimiento de cómo se gestiona una empresa, y otros porque simplemente aportan el dinero y no molestan. En ciencia de la vida, en life sciences, para desarrollar este fármaco, yo normalmente, si no tienes una implicación personal o con el equipo o porque lo que suele pasar, en mi familia mi madre ha muerto de cáncer de páncreas y entonces yo quiero invertir en la empresa esta porque es de cáncer de páncreas. Pues perfecto. Pero normalmente yo a este tipo de inversores les recomiendo siempre buscar fondos especializados que gestionen esa inversión, porque tienen más acceso a deal flow, más capacidad de análisis y más capacidad de retorno. Y luego los super angels son inversores que han hecho mucho dinero siendo emprendedores de ese mismo sector, de ese mismo ámbito, por lo cual no solo te aportan el dinero, que tienen mucho porque le han hecho una buena operación, pero también su experiencia previa en un sector muy cercano al tuyo. Y por último, el capital riesgo, a lo que me dedico. Suelen ser inversores especializados, bueno, deberían ser inversores especializados. Hay generalistas, pero normalmente en este sector no aparecen. ¿Qué quiere decir que son especializados? O sea, conocen muy bien el sector, conocen la ciencia, son capaces de analizar la ciencia, son capaces de entender todo ese proceso, cuáles son los riesgos, dónde están los caminos para llegar al éxito, y tienen mucho dinero. Tienen capacidad
de invertir y seguir invirtiendo, porque como habéis visto, 50, 100 millones es mucho dinero. Obviamente no van solos. Hay pocos inversores que puedan asumir todo el proceso ellos solos. Los hay, algunos en Suiza y la mayoría en Estados Unidos. La realidad es que normalmente pues, nos juntamos, un sindicato que se llama de inversores, 5, 6, 4, depende, donde podríamos llegar a cubrir todo el proceso. Enfocados a la salida, pues sí, nuestro negocio es entrar, generar valor y vender. Y a ser posible, vender por mucho más de lo que has comprado. Ese es el negocio. Nosotros, al final, el dinero, decía Tom, no es nuestro. Es verdad, la mayoría no es nuestro. Pero tenemos nuestro propio dinero también apostado en el fondo. Nosotros, un gestor de capital riesgo normalmente invierte entre el 1 y el 2% del fondo, del tamaño del fondo, viene del bolsillo de los gestores. Es decir, sí que estamos implicados en el fondo, lo que pasa es que también recibimos dinero de family office, de empresarios, inversores institucionales que quieren que se invierta su dinero en este tipo de proyectos. Entonces, lo que buscamos es esa rentabilidad, ese 10 por, yo lo firmo, o los números de Tom yo los firmo, ojalá, 7 por, 200 y pico por ciento cada vez, por favor. No es lo habitual. Es verdad que los tamaños de inversión de Tom son más pequeños, el sector es mucho más dinámico. La realidad es que un 20% de rentabilidad, 20-25% de rentabilidad en este sector, anual, obviamente, es un buen negocio para el gestor, para el inversor que esté haciendo. Y luego son muy demandantes, es decir, nos metemos mucho en el negocio. El ser especializado nos da conocimiento, al darnos conocimiento no somos inversores pasivos. Estamos normalmente en el consejo de administración, en el comité de dirección, intentando ayudar a crecer este negocio. ¿Qué hacemos? ¿Qué miramos en un proyecto de Life Sciences, de desarrollo de fármacos o cualquiera? También puede ser de MedTech o puede ser de Digital Health. También hacemos mucho digital nosotros. Hoy me he enfocado solo en la parte de desarrollo de fármacos, pero Digital Health es un sector donde ahora mismo hay un boom de proyectos y de buenos proyectos. Y al final lo que miras es lo mismo. Ciencia de primera categoría. Estamos hablando que quieres curar enfermedades, que es algo que tiene mucho riesgo, que muchas moléculas fracasan. Entonces lo que buscas es moléculas o ciencia que sea muy diferencial, que tenga un componente de novedad y un componente ¿cómo decirlo?, de diferenciación muy alto. Que esa ciencia esté bien protegida. No me vale que sea muy buena ciencia si realmente el científico, con la ayuda de la universidad o de ayuda del hospital, no ha trabajado en su protección. Si se publica, si ya es conocido, ya no se puede rentabilizar en un futuro. Necesitamos buena protección de esa ciencia. Una oportunidad de mercado, es decir, obviamente desafortunadamente hay muchas enfermedades que por número de pacientes, por dificultad de tratamiento, por cómo debería ser la molécula que les llegara, pues quizá no es rentable desarrollar fármacos para ellos. Y esto es así, y por el tamaño de mercado tienes que definir muy bien quiénes son tus pacientes, cómo vas a mejorar la vida de esos pacientes, y por qué te va a pagar el sistema de salud, por qué te va a pagar por tu solución un precio determinado para tratar a esos determinados pacientes. Y ahí vienen todos los estudios de coste-rentabilidad, de por qué si es tan eficaz, cuánto coste reduce también para el sistema de salud y por supuesto, si es una enfermedad mortal, no se hacen ni esos números. Se desarrolla porque ya se harán los números al final si de verdad puedes conseguir parar esa enfermedad. Un buen plan de desarrollo, conseguir que se entienda bien por dónde tiene que ir esa solución, esa molécula, con la gente capaz de ejecutar ese plan. Y luego aspectos mucho más tradicionales de estructura de empresa, finanzas, demás, pero eso es muy común a todas las empresas. Pero al final, ciencia, la protección de la ciencia, la oportunidad de mercado y la gente que va a desarrollar ese plan.
Voy a dar algunos datos de inversión en este sector en España, porque los de Estados Unidos son de otra galaxia y los de Europa aún estamos muy lejos para compararnos. Pero os voy a dar los españoles. Vemos que es pequeño, pero más o menos en 5 años hemos duplicado la inversión en este sector. Es un sector que poco a poco se está entendiendo, en la comunidad inversora se está entendiendo como un sector atractivo, y la inversión en las compañías que empiezan a salir tienen ese punto de calidad que hace 5 o 6 años no tenían. Estamos hablando que en España es un sector muy joven. Yo empecé a trabajar en la industria farmacéutica en 2006, y en 2006 no había absolutamente nada. Había 3, 4 empresas en España, de las cuales queda una, y era un sector muy incipiente. Ahora mismo tenemos cientos de empresas, más de 70 millones de euros invertidos en empresas al año, en empresas de este sector, pero creciendo muy exponencialmente. Y solo un ejemplo. Este año hemos cerrado una ronda, la ronda más grande en este sector en España nunca, de 72 millones de euros en esta compañía, en Sanifit. Es una compañía de Palma de Mallorca, no es una compañía que está en los centros más habituales, como son Madrid o Barcelona. Digo esto porque creo que se pueden crear empresas de ese estilo en Granada igualmente. Y solo esta empresa ya ha superado el nivel de inversión que tenía todo el sector el año pasado. Y la diferencia, quiero hacer mención a la diferencia que hay entre sectores digitales y el sector de ciencia de la vida en volumen. Porque si luego coges los datos, que no los he podido traer porque no he encontrado la información que me dejen publicar, del Fondo Europeo de Inversiones, donde compara la rentabilidad de los fondos en digital y en ciencia de la vida, y cada año siguen siendo los fondos en ciencia de la vida mucho más rentables que los fondos en digital. Cada año. Todos los fondos, o sea, no todos los fondos, pero sí la media de los fondos. Los percentiles de arriba, mejor que los percentiles de arriba en los fondos de digital. Los del medio, los medios igual. O sea, el sector ciencia de la vida da unas rentabilidades superiores al del digital. Pero entendemos que el sector digital a veces se entiende mucho mejor, es mucho más fácil invertir en algo que crees que entiendes más, como puede ser una aplicación o un marketplace, que un desarrollo de fármacos complejo, con unos riesgos y con unas tasas de fracaso también altas, pero con unas tasas de éxito que mejoran la rentabilidad de forma sustancial. Otro signo de que el sector está cambiando en España es la presencia de inversores internacionales. Hace 5 años era anecdótico que un inversor internacional se invirtiera en una empresa española. Había pasado, pero era anecdótico, era muy puntual. En 2018 había más de 50 inversores extranjeros que habían invertido en empresas españolas. Empresas de biotecnología, de desarrollo de fármacos o desarrollo de tecnologías médicas. Eso es un signo de que la calidad de estos proyectos cada vez es mayor y de que el sector va madurando de forma exponencial. Y aquí, ya para terminar, yo no sé... Sí, perfecto. Quería enseñaros esto porque al final venimos a las charlas muchas veces los inversores, los que conocemos un poco el panorama general, pero esta gente, estos 4 grupos de personas, bueno, Joan está solo allí, son las 4 empresas que podemos decir por ahora que más éxito están teniendo en España y que son las que nos gustaría, o por lo menos a mí me gustaría, que la gente recordara o fuese recordando y los fuese teniendo como referentes a la hora de hablar de emprendedores, o hablar de empresas, o hablar de casos de éxito. Esta empresa es Minorix, una empresa que ha levantado más de 50 millones de euros para desarrollar un fármaco contra la adrenoleucodistrofia, que no sé si habéis visto la película, es antigua también, Lorenzo's Oil, el aceite de Lorenzo, pues para esa enfermedad. Joan y Judith, que están desarrollando un fármaco
muy potente para varios tipos de cáncer. Esta empresa ya ha sido adquirida por otra empresa en Canadá y en breve creo que el fármaco está disponible para pacientes. Joan, que es el CEO de Sanifit, que es la empresa que hemos comentado antes y que tiene un fármaco que está ayudando a pacientes que están en diálisis, cuyo sistema cardiovascular calcifica y provoca infartos y todo clase de eventos cardiovasculares. Está ya en fase 2-3, o sea, está al final de la cadena y ya está esperando que cojas el relevo de la farma y lo pongan también en pacientes. Y Jordi y Rafael, que son los fundadores de StatDX, que fue el caso de más éxito el año pasado, que se vendió a QIAGEN por más de 160 millones de euros en una de las operaciones más rentables para nosotros y más rentables por doble motivo para ellos también, ¿no? Estos 4 ejemplos solo han levantado 300 millones de euros entre ellos. O sea, los volúmenes son muy altos. Pero es posible y el sector español lo está consiguiendo. Y ahora me gustaría, simplemente un detalle, estos somos nosotros, somos un fondo de capital riesgo que lo que hacemos es invertir en este tipo de empresas, cubrir ese gap que hemos hablado antes, pero lo hacemos con el conocimiento local, de gente que estamos aquí en Barcelona. Mons, Miguel y yo estamos aquí en Barcelona, pero Guy, Scott y Larry están en Estados Unidos. Dan esta visión, este conocimiento de un mercado mucho más maduro y lo atraemos aquí a las empresas españolas para poder crecer de una forma más rápida y más eficiente. Y poco más. Sí que me gustaría poner a vuestra disposición, tanto para preguntas ahora como cualquier cosa en el café. Esto es más difícil que... Bueno, pues mira, como esto lo tenía preparado y sabía que iban a ser pocas las preguntas, os voy a enseñar una slide que hace Kawasaki, que es uno de los grandes inversores de capital riesgo en Silicon Valley, y que vale para Life Sciences y vale para las empresas de Tom y vale para cualquiera. Y son las mentiras que normalmente cuentan los emprendedores cuando vienen a hablar con los fundadores, con los inversores. Siempre sus proyecciones son conservadoras, siempre están a punto de hacer algo súper diferencial antes de que tú inviertas. Luego nunca llega a pasar, pero siempre están a punto de hacerlo, ya sea vender la compañía, ya sea un gran cliente, ya sea un empleado clave que ya lo tienen casi firmado. Una de las que más me gusta es "No one is doing what we're doing". O sea, nadie en el mundo está haciendo lo que nosotros, somos los únicos. Pero es que es lo mejor. Nadie puede hacer lo que nosotros hacemos. O sea, esto es algo que a poco que... Ahora ya con Google se atreven menos a decirlo, porque es más fácil descubrirles el pastel, pero aún así lo siguen haciendo, ¿eh? Muchos emprendedores llegan y te intentan convencer de que son los únicos y que serán los únicos. Que hay que correr porque hay mucha gente interesada y que es muy rápido, que tienen un management team que es muy sólido y que lo ha hecho antes, o que todo lo que necesitan es el 1% del mercado global para tener éxito. Pero por otro lado, nosotros tampoco somos totalmente transparentes con vosotros, con los emprendedores, y sí que es verdad que se cuentan algunas mentirijillas para hacer más digerible la relación con el inversor. Normalmente cuando descartamos al proyecto siempre decimos que a nosotros nos gusta la compañía, pero que los socios, o hay un comité de inversiones o un consejo de administración que no te gusta. Y bueno, están aquí, no voy a ir por ellos, pero sí que hay uno que me gustaría que os llevarais como mensaje de vuelta, que es "We're investing in your team". Esto se dice continuamente. Esto es algo como muy y seguro que si estuviera Tom aquí lo refrendaría, que solo invierte en un equipo que sea capaz de hacer esto. La realidad es que cuando ese equipo falla, lo cambias.
O sea que el equipo es muy importante, es verdad, quien ha tenido la idea fundadora, del fundador es muy importante en las primeras etapas, pero una vez has invertido, el equipo, si no funciona, si tiene gaps, hay que tocarlo. Y como fundador, como empresario, tenéis que saberlo, tenéis que construir el equipo vosotros también. No seáis parte del problema en la hora del crecimiento. Es muy importante porque siempre uno cree o decimos incluso que el equipo es lo que más te gusta de la empresa, y es verdad, si no tienes un buen equipo no vas a invertir, pero el equipo solo no hace el éxito. Tienes que tener un buen asset, una buena estrategia y crecer como equipo junto con la compañía. Nada más. Muchas gracias.